Antena de los Andes, desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda, HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Así sangra azul y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Muy buenos días, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Un saludo muy especial al Comité Cívico de Los Quebradas, a la red de Veeduría Red Ver Eje Cafetero, a Red Ver Colombia y a las demás redes de veeduría de nuestro país. Hoy, el título de nuestro programa, La conciencia social posibilita crecer en desarrollo humano. Un saludo especial a nuestro director William Restrepo y a Juan José Orrego, que se acaba de conectar. William. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días Juan José Orrego, Alba Lucía González, muy buenos días. Este es el último programa antes de las elecciones presidenciales de mañana domingo. Y es muy importante el tema del programa de hoy, porque es precisamente la conciencia social, la conciencia real, la conciencia casi que individual, es la que va a permitir que usted tenga la posibilidad de escoger entre los candidatos el que usted prefiera, el que usted crea que llena sus necesidades, porque estamos hablando de el jefe de Estado, el conductor del país, estamos hablando de la persona que puede ayudarnos a enfrentarla, a solucionar los problemas que tenemos tan graves en todos los niveles. Y por eso es importante que participe usted en esas elecciones, pero participe a conciencia. Número 1, no vendiendo su voto. Número 2, no comprometiendo su voto simplemente por odio, por venganza o por alguna otra pasión que usted pueda tener en el orden político. No vote simplemente porque alguien le dijo que votara por esta persona. No vote porque simplemente hay unos candidatos que llenan plazas y otros que no llenan plazas. Vote a conciencia, vote con usted mismo. Concéntrese en usted mismo y piense que su decisión es importante para los próximos 4 años de esta nación. Y escoja entre los candidatos que hay y vote por uno de ellos, pero salga a votar. La conciencia social supone que el hombre entiende las necesidades del prójimo y pretende cooperar a través de distintos mecanismos sociales. Así, por ejemplo, la conciencia individual, que viene a definirse como la conciencia que una persona tiene de sí misma y de cómo el entorno puede perjudicarla o puede afectarla. La conciencia social es realmente esa comprensión, ese entendimiento que tenemos de la forma como miramos a los demás y cómo entendemos las situaciones del prójimo y cómo podemos participar en el mejoramiento, en el bienestar de los demás. Primero, desde luego, pensando en el bienestar nuestro, en el bienestar propio, en el bienestar individual. Conciencia individual primero, después la conciencia social. Si no hay conciencia individual, seguramente es muy difícil aplicar algún parámetro de conciencia y participación social. La palabra conciencia la manipulamos y la manejamos todos los seres humanos. Usted no tiene conciencia, usted no habla con la conciencia, usted sea consciente, ¿no? Escuchamos continuamente en el ámbito de la cotidianidad. Pero fíjese usted que manejamos un término que no comprendemos realmente, que no entendemos muy bien. Por eso la conciencia social que estamos hablando ahora es de su responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros en relación con el resto de la colectividad. La participación real
en las cosas que tienen que ver con el resto de la comunidad. Conciencia social, ese respeto que tenemos no solamente por el derecho de los demás, sino por el derecho propio. Porque resulta muy compleja una situación donde uno no tiene conciencia social de uno mismo, es decir, no tiene conciencia individual y pretende tener conciencia social. Entonces, eso no funciona así. Nunca ha funcionado ni va a funcionar así. Es muy importante tener en cuenta esa conciencia social hoy, en víspera de elecciones. Porque lo que hemos visto hasta este momento es una inconsciencia social. Es decir, no hay existencia de conciencia social. Estamos siguiendo como borregos unas ideologías o unas promesas, no unos planteamientos ni unos programas realmente factibles de realizar. No, estamos siguiendo es una masa, estamos siguiendo es para dónde van todos, ¿no? Estamos siguiendo como aquel que mira, se pone a mirar al firmamento y a los 5 minutos tiene a su alrededor otra gente mirando al firmamento y nadie sabe qué están mirando, porque el que originó la situación pues lo hizo precisamente para ver qué tanta curiosidad y conciencia tiene la gente de seguir a este individuo en ese momento. Y eso es lo que estamos haciendo en política, porque la política ya la matamos hace mucho tiempo. Aquí lo que estamos manejando es una politiquería y un cuento del uno y un cuento del otro, y una acusación del uno y una acusación del otro, y entre todos ese maremoto de acusaciones, pues hemos llegado a lo que llegamos, unas elecciones a una situación preelectoral que da vergüenza. Pero de todas maneras, como es una masa muy grande, es una colectividad muy grande, pues nos vamos todos a decidir mañana quién es el presidente para los próximos 4 años. No vamos a revisar hoy candidato por candidato, porque ya en este momento puede que las decisiones estén tomadas en algunos grupos en forma colectiva, o puede que las personas hayan decidido no votar y entonces tienen esa disyuntiva de qué es lo que realmente van a hacer o van a pensar. Conciencia social, ¿qué es entonces y cómo lo vamos a aplicar? Alba Lucía, comencemos entonces a tratar de explicarle a la gente qué es lo que realmente entendemos por conciencia social y cómo queremos o cómo pretendemos contarle a nuestros oyentes cómo la deben aplicar en estos momentos trascendentales para Colombia, históricos para Colombia en el día de mañana. Bueno, pues entendemos precisamente por conciencia social esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder reconocer qué hay en nuestra realidad social. Y como tú lo decías, primero a nivel individual y luego a nivel colectivo. O sea, comprender realmente los problemas y necesidades estructurales que tenemos básicos en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestra ciudad o grupo social. Y esa habilidad para entender y considerar y apreciar precisamente esa problemática tiene que ver entonces con la política, porque en el orden social pues tenemos una clase política que dirige, y en la conciencia social está hoy en manos de cada uno de nosotros el poder elegir para tener un mejor proyecto de país. Por eso es que invitamos a no al abstencionismo y sí a salir a votar masivamente. Muy bien. Don Juan José Orrego López, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, don William, muy buenos días. Y el Víctor, doña William, don Jorge, muy buenos días a todos ustedes. Bueno, muy bien. Conciencia social, elecciones de mañana. ¿Cómo la ve? Don William, ante todo, pues nuevamente muy buenos días a todos ustedes. Yo diría, le agregaría a lo que tú has comentado, doña Albita, qué bueno sería ese sueño tan lindo que pudiéramos tener 50 millones de colombianos conciencia sobre todo realmente las cosas. Qué bueno, ojalá 50 millones de colombianos estuvieran en este momento conscientes de lo que supuestamente va a pasar el día de mañana.
Indiscutiblemente yo le agregaría también esa conciencia a algo, William. Quizás, como expresé, somos una especie de borregos útiles en algún momento donde esa conciencia que realmente la estamos convirtiendo más de ser colectiva en ser totalmente individual. Y realmente la conciencia uno lo que busca es un oportunismo para beneficiarse uno mismo. Y hoy lo que estamos viendo. Realmente conciencia en el país colectivo es muy difícil, no lo hay, no la tienen ni siquiera nuestros propios dirigentes. Y si en algún momento ellos harán algo con conciencia, seguramente lo harán con cuenta de cobro para tratar de sacar un beneficio, ya sea económico, electoral, mas no esa voluntad ideal y linda como servidores públicos que tienen que tener para servicio al país y de Colombia y su región. Es triste. Yo, desafortunadamente, siempre he planteado y he creído que mientras que no exista, digamos, un poco más de ese conocimiento de las cosas, mientras la gente no tenga esa voluntad para poder leer y aprender, seguramente estos factores, momentos como hoy lo que estamos viviendo en el país, va a ser muy difícil, porque muchas veces quizás ni entienden lo que realmente va a pasar el día de mañana. Lo ven como una cosa normal, mecánica, pero no toman realmente importancia de lo que es el compromiso, la conciencia del colombiano para poder elegir realmente a esas personas que van a dirigir al país. Ojalá Colombia, 50 millones de colombianos, tuvieran ese sentido, esa responsabilidad de sí mismo para con ellos, su familia y el resto de colombianos. La conciencia social, y gracias Juan José, la conciencia social puede definir también como el conocimiento que uno tiene de los demás o del entorno o de la colectividad, ¿no es cierto? Claro. Este conocimiento que tenemos... Se jala totalmente para uno mirar tantas desigualdades e injusticias. Ajá. Esa conciencia social nos permite realmente, o precisamente, Juan José, nos permite medir realmente los efectos de las injusticias, ¿no? Nosotros por conciencia social nos damos cuenta de la desigualdad que tienen los pueblos o que tiene el colectivo o el entorno donde vivimos, ¿no es cierto? Entonces, esa conciencia social es la que nos permite eso, pero nosotros tenemos un comportamiento bastante extraño en relación con la conciencia social. La conciencia social nosotros la estamos basando colectivamente es en la opinión de los demás. Esa es nuestra conciencia social hoy por hoy. Me explico. Nosotros seguimos unos parámetros que nos exponen unos llamados líderes y los que encabezan el gran colectivo. Entonces nosotros tomamos eso como parte del pensamiento que deberíamos tener individualmente, pero que por la pereza mental que tenemos, ya muy arraigada, entonces permitimos que sean otros los que definan todo y entonces nosotros simplemente los apoyamos, los respaldamos y votamos por ellos, ¿no? Es decir, esa conexión de conciencia ya no existe, ¿no? Que es lo que nosotros deberíamos tratar de reinstaurar, es esa conexión con nosotros mismos para poder entender realmente cómo es el resto del colectivo. Sí, Juan José. William, yo diría que en algún momento, no sé si de pronto meta o no meta las patas, pero quiero comentar sobre esto. William, de pronto, quizás muchas veces, de pronto dijiste algo, esa conciencia la estamos mirando como una filosofía de partido o por el pensamiento de alguien, nosotros vamos a seguir. Yo soy de las personas que puede que tenga alguna identidad y evolución política, pero no dejo pensar en la necesidad de Colombia, no dejo pensar en la necesidad humana, no dejo pensar en la necesidad de hogar. Uno puede tener en algún momento, digamos, ciertos privilegios que mi Dios y la vida nos ha dado, pero no puede dejar de sentir y aportar y colaborar. Y casualmente estamos aquí, es para eso. Y yo personalmente soy de las personas que en algún momento, pues, sin hablar de partidos, de pronto habrán unos líderes que tendrán una filosofía muy propia, pero en el fondo se están contradiciendo hoy mismo con lo que están diciendo. Se están
totalmente todo lo contrario. Yo quizás tengo un pensamiento social y empresarial, pero me identifico plenamente con todo lo humano, me identifico plenamente con lo humano, con la necesidad de cambio, sin abandonar íntegramente todo lo privado, don William. Realmente ya somos nosotros los que debemos mirar de una manera totalmente diferente a eso. Sí, señor, tiene toda la razón, y ese debe ser el planteamiento individual que cada uno de nosotros nos deberíamos hacer. Es decir, hasta dónde realmente entendemos la conciencia social. Y partiendo de ese principio es como podemos entender al resto de los miembros de la colectividad. Cosa que realmente no existe, no la estamos haciendo. Esa tarea ya no la hicimos. Y para las elecciones de mañana, yo creo y me atrevo a decir que los electores de mañana ya están cuadriculados. Es decir, ya están definidos. Ya la gente sabe por quién tiene que votar. Yo creo que el trabajo que hacen los politiqueros, el trabajo que hacen los intermediarios de la política, los comerciantes de la política, han establecido ya los grupos. Anoche llamaba a un amigo para que me sirviera en una gran transmisión que vamos a hacer con unas emisoras de Miami de las elecciones, y llamaba a mi amigo que es un abogado y es un gran conocedor político en Pereira. Y entonces la transmisión que queremos hacer es una transmisión con personajes, con periodistas muy importantes en el mundo, y quería que él estuviera en la mesa porque es una persona inteligente, que tiene sentido, que puede razonar muy bien sobre las cosas. Y me dijo, mira, no te puedo atender ahora porque estoy repartiendo los volantes de un candidato X. Entonces, si esas personas que son pensantes, no conductores, sino pensantes, ya tienen ese cuadro definido, ¿no? Prácticamente siguiendo por unos intereses políticos y por lo que me va a tocar a mí después de que elija, si darle elegido el candidato por el cual yo estoy haciendo campaña. Y me sentí como si me hubieran defraudado o hubieran cometido un atropello contra la simple dignidad que uno tiene. Doctor Jorge Vergara, mire, conciencia social es algo muy común de decir, y la gente habla de la conciencia y hágalo con la conciencia y piense conscientemente, etcétera. A nadie le dicen realmente qué es la verdadera conciencia social. Yo creo que la conciencia social en nuestro país, en nuestro entorno, no existe. ¿Usted qué opina, doctor Vergara? Buenos días. Su micrófono, doctor Vergara, su micrófono. Su micrófono. Buenos días. Buenos días. Todos, Buenos días. especialmente a la gente del eje cafetero. No puede existir conciencia social en un país que no tiene un nivel de educación que se requiere para ello. Es muy difícil que la gente iletrada pueda tener conciencia. Su misma ignorancia, por culpa del mismo Estado, no le da los elementos necesarios para poder tomar una decisión a conciencia, y menos en estos debates. Por eso ustedes ven que es muy difícil en las elecciones de los países democráticos y en algunos países de Latinoamérica. Se ve lo que se ve en Colombia de la compra del voto, del empresario que presiona a sus empleados para que voten, como descaradamente lo están haciendo, y como lo hacen los gremios de una manera disimulada.
creando pánico y además utilizando los medios de comunicación, especialmente los de alta circulación, que están en manos de los grupos poderosos del país, para tergiversar y para desviar la atención de la gente. Difícilmente pueda tener, digamos, una conciencia social. Cosa que se da en los estratos altos con ciertas, entre comillas, que van a votar, digamos, a conciencia, porque los que creen mejor que va a ganar estas elecciones. Y uno se encuentra a William y Juan José, a Lucía, gente del eje cafetero. Yo por lo menos me he encontrado con personas preparadas, profesionales, muchos compañeros míos del colegio, profesionales que han sido ejecutivos de altas posiciones, ya inclusive mayores de edad, decir cosas que no puede dar sino risa y rabia, porque uno no puede pensar que una persona con dos dedos de frente pueda decir y asegurar que si llegara a ganar Gustavo Petro, entonces el 8 de agosto él toma la decisión de cerrarle la pluma a Ecopetrol, al gas, al petróleo y al carbón. Solamente, y en el escrito que acabo de hacer, digo yo, mentes enfermas. Yo dije mentes desquiciadas. Mentes enfermas se les puede ocurrir eso, que una transición energética signifique coger a un país y acabarlo, porque de hacerse en este mismo instante, en este corto plazo, sería la crisis para el país tremenda, para Colombia, para cualquier país del mundo. La crisis, las transiciones energéticas no entienden ellos que es una política mundial, no es una política de Petro, ni de Fajardo, ni de Fico Gutiérrez, es una política mundial, que hacia allá tenemos que ir. Esa es la conciencia social que tenemos que tomar, que tenemos que conservar el medio ambiente, que no podemos seguir lo que sucede, lo que vivimos cada momento, cada 3, 4 años en La Niña, como lo estamos viendo ahora, que tenemos un fenómeno de Niña, las inundaciones, porque no se hacen las inversiones, porque se le ha robado la tierra al río, porque hemos deforestado. Entonces todo eso lo estamos pagando, y todo sucede por la misma parte, por la falta de conciencia social. Y si empezamos a coger distintos sectores, encontramos que la conciencia social es tan vital, porque con ella no se dieran las cosas que se están dando, no se diera la compra de votos, no se diera la extorsión, no se diera el sometimiento al trabajador, o sea, su libre pensar, de someterlo porque trabaja. Se le olvida al empresario que ese trabajador vende su fuerza de trabajo, pero no está vendiendo su conciencia. Y aquí muchos empresarios creen que estamos en la esclavitud, que una esclavitud moderna, que como patrones ellos pueden forzar y obligar a que la gente vote. Ni siquiera tienen la delicadeza de poderles sugerir, que lo podrían hacer, de conversar y sugerir algunas alternativas, pero no imponer, como hay empresas en Barranquilla, en la costa Caribe, que le dicen a cada trabajador que tiene que llevar 30 votos, o de lo contrario lo votan. Eso no puede ser conciencia social, porque esas personas y el que compra el voto, cuando llega al gobierno, ¿qué va a hacer? A robar, no va a hacer otra cosa, porque tiene que recuperar la plata. Y esto es un negocio, y es el negocio para llegar a hacer política en Colombia hoy es difícil, el costo que tiene eso, esa campaña, y por eso la gente no quiere participar en la política, porque tampoco hay conciencia social, porque no hay partido, no hay ideología. Alguien
¿cómo puede unirse y confundirse la chicha con la limonada? ¿Cómo se la toma uno eso, una chicha y una limonada, al mismo tiempo revuelta ahí? Entonces, de ver partidos que supuestamente tendrían una ideología totalmente diferente, unidos, ¿con qué fines? Ni siquiera con los fines de sacar el Estado, ni siquiera van a poder administrar en ese problema. Entonces, esa conciencia social hay que hacerla. Ahora, ante la falta de esto, que es lo que estamos haciendo en el programa, y por lo menos lo he hecho durante toda esta semana y meses atrás, de decirle a la gente lo que le estaba diciendo tú, William, lo que le está diciendo Juan José, lo que estoy seguro va a decir Alba Lucía: vaya, levántense temprano, vayan a votar. Hay 6 candidatos, usted tiene la libertad de escogerlos. Hay unos mejores que otros, pero es su decisión. Si usted quiere tener lo mismo, o sea, continuar, considera que el gobierno lo está haciendo bien, que el que viene por el lugar, que lo quiere reemplazar, va a seguir con sus mismas políticas, con sus mismos senadores, con todas las cosas, pues vote por él. Pero si usted cree que no, que el país merece otra alternativa, que el país merece hacer el cambio, que hay que hacerlo porque el mundo lo está pidiendo, entonces vote por los candidatos que piden el cambio, que no es solamente Gustavo Petro, porque la gente ha equivocado que Gustavo Petro es el que pide el cambio. No, Fajardo también lo está proponiendo, y lo mismo lo proponía Ingrid Betancourt, que hay que hacer un cambio, porque es natural. El otro candidato dice: sí, Fico Gutiérrez, hay que hacer un cambio, pero ¿cómo puedo yo cambiar cuando ando con los mismos? O sea que de la noche a la mañana los corruptos dijeron: ya hasta aquí no vamos a robar más, y ahora aquí somos la Virgen María, y vamos a trabajar con eso. Son cosas que se caen por su peso. Pero tienen para escoger, escojan, pero vayan a votar por Dios. Sí. Es el único poder que tenemos los ciudadanos, el voto. Doctor Vergara, muchas gracias. Le quiero proponer un ejercicio. A ver, partiendo del principio de que los gobiernos hasta en los últimos 60 años en Colombia han sido nefastos todos, que no hemos crecido absolutamente en nada, que todavía tenemos campesinos que no pueden sacar sus productos porque no tienen carreteras terciarias para poder movilizarse, que hemos construido algunas vías 4 o 5 veces, presupuestalmente hablando, y que se han robado la plata, que hemos tenido robos en empresas supremamente importantes en el país, como Reficar, por ejemplo, y que los bandidos que se robaron la plata nadie los ha tocado. Vemos que hemos tenido unas épocas violentas de guerrillas, unas épocas esporádicas de una paz armada, ¿no? Vivimos en un país donde tenemos temores, miedos, donde no tenemos confianza los unos con los otros. Pero el ejercicio constaría lo siguiente. A ver, teniendo en cuenta todos esos factores, consideremos cuáles son los que se han beneficiado, o los únicos que realmente se han beneficiado en este país de todos estos gobiernos, porque todos esos gobiernos construyeron ya lo que vamos a votar mañana. Es decir, estos candidatos que tenemos ahora son producto de todos estos gobiernos, ¿no? De los malos gobiernos que hemos tenido, de la mala situación, del manejo de los recursos públicos, de la participación de muchos de los ayudantes o asociados de los candidatos, tienen problemas legales, todo el mundo los conoce como corruptos, y aparte de eso que vivimos en un país totalmente corrupto. Entonces, el ejercicio consta de lo siguiente: ¿quiénes realmente se han beneficiado en todos estos años? ¿Quiénes son? Si podemos señalarlos y contarlos, porque el ejercicio nos va a permitir mirar el global de las personas que no hemos recibido absolutamente nada, que hemos contribuido, pero que no recibimos nada a cambio, que hemos elegido, pero hemos elegido siguiendo la montonera,
que no conocemos los programas de gobierno de los candidatos. Y esto no es nuevo, esto no ocurre solamente en las elecciones del 2022, no han ocurrido en todas las elecciones. ¿Usted qué cree, Juan José, y quiénes se han resultado beneficiados realmente? Don William, realmente me parece maravilloso porque realmente es fácil de totalmente identificar. Si nosotros miráramos realmente la conciencia, ya sabemos quiénes son los que se han beneficiado. En este momento que se han beneficiado, dos, digamos, no dos personas, pero sí dos grupos de personas. Uno, como primera medida, digamos, el sector bancario indiscutiblemente tiene todos los beneficios. Y dos, los mismos políticos. Casualmente esa combinación del uno con lo otro es el vacío que hoy tenemos, esa no toma de conciencia de lo que realmente tenemos que hacer el día de mañana. Indiscutiblemente todo el mundo va a salir por el amigo, por el pariente, porque le gusta, pero que tema conciencia realmente de lo que va a hacer mañana es difícil. Y yo diría esto, Will, me perdona si es correcto o no correcto lo que voy a decir, que casualmente ayer en el día final se tomaron dos tipos de charlas que hicieron o debates con los candidatos a la presidencia. Por una parte estaba una cadena y por otra parte estaba otro. Si uno valora realmente en el fondo eso, a uno le da tristeza decir, es increíble el desconocimiento tan grande del pueblo colombiano que solamente llegamos hasta este final, solamente teniendo esos 3 o 4 o 5 candidatos, cuando por fuera hay gente sin desconocer de uno o de ellos, cuando fuera del país, fuera de Colombia de ellos, hay gente muy superiores, de mucho más conciencia, mejor preparados, que puedan servir íntegramente y sobre todo con visión de estadista, que realmente sepa. Yo soy del concepto de Will que si mientras que nosotros sigamos eligiendo políticos, jamás va a mejorar el país. En la medida que tengamos conciencia, estadistas, seguramente el país podrá cambiar. Hoy es muy difícil. Muy bien, sector bancario y políticos. Dice Juan José que son los que se han beneficiado de todo este proceso de los últimos 60 años. Y los representantes del sector bancario que nunca pierden plata. Recuerdo tristemente que en la pandemia, mientras mucha gente aguantaba hambre realmente, mientras estábamos encerrados, el sector bancario se ganó miles de millones de pesos durante la pandemia. Nunca pierden, el sector bancario nunca pierde. Y nosotros nos obligan inclusive a usar los servicios bancarios. Cuando las famosas cooperativas le exigen a las personas que tienen que tener una cuenta de ahorros en un banco para poder pagarles su salario, ¿no? Entonces, bancarización. Exacto. Bancarización. Exactamente. Entonces, el sector bancario se ha beneficiado y eso es clarísimo en todos los gobiernos, ¿no? Aportan, ayudan a los candidatos, les hacen donaciones, etcétera, pero al final de cuentas son los que más se benefician de este enredo. Todo lo que está ocurriendo. Sí. Yo diría que el sector bancario tiene corazón de piedra, ¿no? Corazón de piedra y bolsillos muy grandes, ¿no? Sí, ¿no? Mientras nosotros tenemos un corazón muy dulce, muy suave y no tenemos bolsillos, ¿no? Y los politiqueros. Muy bien. Y perezosos. Sí, doctor Vergara. Bueno, William, ¿quiénes son los que se han beneficiado? William, el sector financiero tiene la gran ventaja. Nosotros tenemos un juego aquí en la costa, uno dice, si cae cara o sello, gana. Y aquí decimos si cae de canto. Caer de canto es que la moneda quede parada. Entonces el sector bancario siempre va a ganar. Y ha sido el gran ganador con esta pandemia también, porque eso lo obligó a tecnificarse más. Y hoy los bancos ya no trabajan jornada continua, jornada nocturna, para no pagarle a los trabajadores. Cada día es menos la gente que va a los bancos porque
todas las transacciones, la mayoría de las transacciones se están haciendo vía internet. Eso, los costos que se está ahorrando el sector financiero es grandísimo. El desempleo que está generando también es alto. Yo por lo menos le digo que tengo la vivienda, y la vivienda tenía los bancos antes de la pandemia, inclusive en la misma pandemia, trabajaban jornada nocturna, ahora no. Ahora solamente creo que hay 1 o 2 bancos que ponen para trabajar jornada nocturna, y los días sábados que abrían varios, solamente abre 1 o 2 bancos también, y así no sé si está funcionando el Banco de Colombia y los demás bancos. Pero cuando uno ve, inclusive el número de cajeros pues ha disminuido y va a disminuir todo, y la tendencia es esa, la tendencia mundial es esa, al dinero plástico, a las transacciones por internet, a que no circule el billete, y cada día pues los demás sectores van a tener que ir acomodándose a esto. Indudablemente que son los grandes favorecidos, porque ellos pueden hacer malos manejos y quiebran, y resulta de que después tenemos que salir los colombianos a hacerlo. Ya le hemos hecho 2 veces de recuperarlo. Y cuando uno ve los estados financieros, las grandes utilidades que tuvieron en la pandemia, es las grandes utilidades que han tenido en este primer trimestre, con unas tasas de interés supremamente altísimas, un dinero captado a unas tasas bajas y prestados a unos intereses supremamente altos, y con un negocio más grande. El negocio más grande del banco es la usura. Cuando el cliente se cae, 1 día, 2 días, los intereses que paga son muy fuertes. Estamos hablando tasas que inclusive el periodo ha pasado del 30-32%, y ahora está llegando ya cerca al 30%, porque se han disparado todo el problema de las tasas. Indudablemente que por periodos hay sectores industriales que se han favorecido cuando las políticas económicas del gobierno han tratado y orientado hacia ese sector. En el caso del sector de la construcción, que ha tenido su bonanza también por la, digamos, de la diversa política, e indudablemente pues son los que manejan la política. El caso de ustedes con su expresidente César Gaviria, pues desde los años 80 está gozando del erario público, que yo creo que el único puesto que tuvo César Gaviria, que me puse a investigarlo cuando terminó su carrera de economía, fue director administrativo de la empresa ABB, que es la que produce los transformadores, que está allá en Pereira. Yo no sé si sigue allá en Pereira, de las poquitas empresas en esa época que estaban allá, y de ahí él salió para después allá a la parte mismo del Congreso, y la presidencia de la República pues se la ganó en una lotería con la suerte que ha tenido, y sigue gobernando. E igualmente los otros. Es muy raro encontrar a un parlamentario, a un político, gobernadores, alcaldes que hoy no sean ricos. Es difícil. Y cuando todo el mundo lo conoce, de dónde nacieron, dónde surgieron, dónde están y dónde está el problema de la plata. Porque la persona que trabaja en este país, o en cualquier país del mundo, por mucho salario alto que tenga, nunca podrá llegar a ser millonario. Eso, póngale las cosas, sea usted más transparente, se gánese lo que quiera, y cuánto, póngase un sueldo de 100 millones de pesos. Nunca llegará a tener una fortuna de 5.000 a 10.000 millones de pesos. Y póngase 100 millones de pesos, que no se los gana, no es fácil ganárselo, pero ponga el sueldo, porque hemos hecho el ejercicio sobre esa base. Entonces, y más en un país donde la corrupción es grandísima. ¿Y quiénes son los corruptos? Pues el sector empresarial privado, que entra en la corrupción, y los políticos. Porque no puede haber corrupción en el mismo sector. O sea, la corrupción tiene que darse entre dos, entre un privado y un sector público, porque el privado es el que paga las coimas. El público se paga las coimas
pero obtiene unos beneficios adicionales, porque nadie es loco para pagar una coima y para perder. Y por eso algunos contratistas que quieren entrar a un mercado bien cerrado y entran con licitaciones con precios más bajos, se las ganan porque no les pueden decir otra cosa que no, pero y los terminan quebrados, porque no son los costos reales, o la administración les bloquea las cuentas, termina quebrando. Es decir, si uno empieza a coger ejemplos, en el país se encuentra de todo este problema de corrupción. Bueno, ¿Qué es lo que hay que hacer el domingo, mañana? Es que hay que salir a votar contra la corrupción. Son 50 billones de pesos, 2 rentas básicas que tendrían los colombianos que no pudieron tener una pensión de recibir un salario mínimo, ni siquiera medio salario mínimo. Solamente la corrupción genera eso. Y los privilegios. ¿Y quiénes se han empobrecido, William? Los que tienen los privilegios. Los grupos económicos que tienen privilegios de excepciones tributarias, que le significa 85 billones de pesos al país que dejamos de recoger. Y por eso cuando en el documento que escribí, si eran viables o no las dos propuestas, únicamente las dos propuestas más discutidas de Petro, transición energética y el caso de la pensión, ¿de dónde va a sacar la plata? Pues de ahí va a sacar la plata, de evitar la evasión, la ilusión. Todo eso suma 160 billones de pesos. Y de pronto yo me estoy quedando corto. Ahí hay 160 billones de pesos que hay que trabajar. Es decir, es como si nosotros tuviéramos que decir, si yo camino 100 metros, ahí tengo la mina de oro. Y ahí lo tengo. Yo tengo que caminar hacia esa mina de oro. A eso tengo que caminar de una administración que quiera verdaderamente transformar al país, que quiera hacer el cambio y acabar con la corrupción. A buscar que de esos 160 billones de pesos, por lo menos le entren el 50% a las arcas del Estado, 80 billones de pesos, que sería más que suficiente. No necesitaríamos ni siquiera una reforma tributaria para poderlo hacer. Y se está proponiendo una reforma tributaria de 50 billones que sí es factible y sí es viable, porque hay que grabar los dividendos como se graban en todas partes, y hay que grabar el patrimonio a los 4.000 ricos que tiene este país, porque es que no son más. Bueno, muy bien. Doctor Vergara, usted acaba de decir algo muy interesante, que es el camino hacia la mina de oro, ¿no? Resulta que ese camino la mayoría de los colombianos vamos a pie, los corruptos llegan en avión. De manera que esa es la gráfica más clara de lo que estamos hablando. Le damos la bienvenida a Andrés González, que ha estado ausente del programa por algunos meses por problemas de salud. Pero, William, hay que preguntarle si ya votó, porque ya tiene que haber votado ya. Andrés, buenos días. Muy buenos días a todos, a Jorge, a Juan José, William, Alba Lucía y a todos el muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, se hizo la votación hace 2 días. Fue muy ordenada, la verdad. Había testigos electorales en la embajada. Y bueno, lo importante realmente es ir a votar, y sobre todo que los jóvenes tienen la oportunidad y tienen la posibilidad de cambiar este país. Realmente el voto por el cambio no es solamente un voto ciego, es un voto ya un poco más estructurado de que la gente está cansada de lo mismo, de la corrupción, de la ineptitud, de cómo actúa un gobierno desconectado de la realidad de un país. Entonces creo que los jóvenes tienen que ayudar a las generaciones más grandes y mayores para que haga este cambio. No estoy diciendo que sea fácil. Vamos a tener un país saqueado, un país con muchas dificultades, ser muy honestos, pero la posibilidad de tener un cambio de gobierno, de
gente tenga posibilidades de calidad de vida, que tengan salud, que tengan una pensión, que tengan mayor seguridad y sobre todo que tengan la posibilidad de crecer económicamente de todos los estados sociales. Yo creo que mañana en Colombia es un momento decisivo para que Colombia salga de ese fondo que es la corrupción y la inercia. Ya. Gracias, Andrés. Clarificamos. Andrés González ya votó porque Andrés González vive en los Estados Unidos y los colombianos que viven en el exterior están votando desde el pasado lunes hasta mañana. De manera que Andrés González ya votó. No le vamos a preguntar por quién votó, porque respeto al derecho a mantener su voto secreto, pero ya ejerció el voto, ese derecho tan importante. Andrés, muchas gracias. Vamos además, otra cosa, William. Sí. Quiero decir, no solamente para la comunidad internacional, sino para los colombianos que están para mañana que van a votar, es invitar a que la gente investigue, que mire las propuestas de los candidatos, que mire quién está detrás de esos candidatos. Porque así como nosotros hemos hecho esa pedagogía durante muchos años con Jorge, con Álvaro Lucía, con William, es importante que nosotros miremos en este momento quién nos está patrocinando, quiénes están detrás de esto. Porque ahí vemos que ahí están los mismos clanes de siempre, los Char, los Génico, todos detrás de la misma corriente. Y eso, ahí nos vemos quién es realmente el candidato y qué es lo que va a hacer. Muy bien. Andrés, muchas gracias. Óigame, Alba Lucía, hagamos una pequeña pausa, pero hablemos los 5 minutos de Dos Quebradas. ¿Qué ha pasado en Dos Quebradas en esta última semana, Alba Lucía? Bueno, pues la gente nos sigue enviando los derechos de petición de bajar el impuesto predial, y pues ya como ha subido a tanto, como nos decía en el programa anterior el doctor Silva, pues seguramente que la decisión que le va a tocar tomar tanto a la alcaldía de Pereira como Dos Quebradas es bajar el impuesto por decreto, así como lo hicieron de una manera arbitraria, sin haber hecho el respectivo estudio previo y haber cobrado el impuesto pues tan alto, pues las personas no van a pagar ese impuesto y sencillamente pues les va a tocar por decreto rebajarlo, pero no hay un pronunciamiento de parte de cada una de las administraciones respecto a eso, porque pues estamos en época electoral y usted sabe que están desocupados haciendo política cuando no deberían de hacerlo, pero pues están en eso, ¿no es cierto? Pero sí deberíamos de estar muy atentos a ver qué pasa la otra semana, después de que pase esta contienda electoral de primera vuelta, a ver cómo sigue, y si no, pues ya en el próximo programa seguiríamos dando la orientación con el doctor Daniel Silva, que es hijo de nuestro comité cívico y de la red de Uriah Redver. Muy bien. Alba Lucía, los 5 minutos de Dos Quebradas son una herencia y una obligación nuestra siempre de tomar como referente el municipio de Dos Quebradas, donde nació el comité cívico y donde nació este programa. Pero Dos Quebradas puede ser un ejemplo de todo lo que es el resto del país, donde hay compra de votos, donde hay corrupción, donde hay violaciones de todas las normas y leyes, se aplican solamente las leyes que son convenientes para algunos elementos, donde los funcionarios públicos hacen política, donde los presupuestos se desaparecen, donde hay contratos a dedo, ¿no? Donde los amigos son los que reciben esos contratos, donde hay restitución de bienes públicos que no se cumplen. Es decir, todas las cosas horrorosas que estamos viviendo en Colombia se viven en ese pequeño centro, ese conglomerado que se llama Dos Quebradas. Pero ese es el ejemplo de cómo está el resto del país.
el resto del país está igual que Dos Quebradas. Es decir, tenemos los mismos problemas en todas partes, aunque seamos un país de regiones, en todas las regiones tienen los mismos problemas. Es decir, en ninguno de estos rincones, lugares, ciudades capitales, ciudades de segunda o de tercera, de acuerdo a su población, pues no existe la conciencia social, tan simple como eso. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a decir hoy, con cierta veracidad, a decir hoy que Colombia es un país sin conciencia social. Si tuviéramos conciencia social no estaríamos como estamos. Exactamente. Es más, Will, en base a eso uno ya sabe dónde van a votar ciertos candidatos. Sí, listo, así de sencillo. Exactamente. Ya, nosotros ya sabemos. Don Andrés, sin mencionar, ya se sabe. Pero afortunadamente, don William, por más de que sea imposible, la gente toma un poquito de conciencia, aunque sea por temor, por rabia, por interés, pero algo, yo creo que a partir de este momento Colombia pueden sentir un cambio grande, que se ve, que lo que no se veía antes, hoy se ve, y algún día lo he dicho, don William, quizás el paro el 21 del año, del 21 de noviembre, quizás lo de pandemia y lo del año pasado, ese despertar ciudadano ha generado en muchas conciencias de mucha gente que seguramente esos movimientos, ese levantamiento de la sociedad va a incidir mañana mucho en la elección del presidente de la República, que ojalá que sea positivo por el bien de Colombia, sin cuestión de ideología, simplemente tomando conciencia que es que el hambre no es de colores ni de necesidades políticas, es un factor que necesitamos todos colombianos para salir adelante. Me perdona, William, que metí las patas ahí en el evento. No, es absolutamente cierto lo que usted está diciendo, Juan José. Yo difiero un poco de su opinión por una razón, porque yo veo que los jóvenes, que supuestamente son la esperanza de esta nación, los jóvenes que produjeron es la explosión social del 21, esos jóvenes que se batieron prácticamente contra la aplicación de las normas policiales y la exageración en la aplicación de esas normas, pues esos jóvenes que tuvieron la oportunidad de votar cuando se eligieron los muchachos que iban a practicar o a trabajar en función política y pública, y salió a votar el 10% de los jóvenes que se registraron o que estaban registrados. Muchos confían en que los jóvenes vayan en estas elecciones a votar y que voten por los candidatos que sean, pero que salgan a votar. Yo soy más escéptico en eso. Yo creo que los jóvenes todavía no tienen conciencia social. Es decir, tienen capacidad para reclamar y lo que reclaman es justo. Pero eso no quiere decir que tengan conciencia social, porque la conciencia social no nos permite a nosotros entender el comportamiento de los demás, comprender las necesidades de los demás y al mismo tiempo destruir esas necesidades que tienen los demás. Entonces, no hay conciencia social donde hay negativismo y donde una manifestación pública termina con la destrucción de los negocios o las residencias de los que están más cerca, que no tienen nada que ver con la conciencia social que tienen los jóvenes. Dígame, Juan José. No, William, de pronto me parece muy interesante lo que usted está haciendo, pero yo quiero hacerle una claridad. Cuando hablo de ese despertar ciudadano, no me refiero al concepto de la gente joven. Indiscutiblemente no vamos a tolerar realmente todo lo que se vio, esos bloqueos, saqueos y ese momento horroroso, porque desde todo punto de vista es cuestionable. Me refiero totalmente a algo que en este momento se ve en el país y muy especialmente el caso de la pandemia. Yo nunca me llegué a imaginar, Will, y yo lo que yo dije también en el video, yo soy una persona que en algún momento he salido, yo no soy de primera línea y no te digo una cosa, pero soy consciente que las cosas tienen que cambiar
a pesar de que sea una persona privilegiada en la vida, que mi Diosito me da una serie de cosas, un hogar, una serie de cosas muy lindas que en algún momento no me impide tratar de luchar por esas cosas. Me refiero a ese despertar de toda una sociedad social, de toda una sociedad civil, de diferentes rangos, estratos y edades, donde se ve un despertar de alguna manera. No sé en la intención o la proporción que quisiéramos mucho, pero algo se está dando, William. Algo está dando porque uno ve muchas cosas. Uno se ve por toda parte donde de verdad, como se dice, hay regiones identificadas, pero hay otras regiones que el despertar es inmenso, que se están viendo en muchas partes. Y lo digo realmente el caso en el exterior. Uno en el exterior, uno ve el caso, pues, por ejemplo, con comunicaciones que he tenido, personas que están de Norristown, totalmente en Estados Unidos, allá. Ellos mismos de Quimbaya, el Montenegro, acá el Quindío, donde ellos expresan que el sentimiento es impresionante. Lo que antes era de uno, ahora es de otro. Ojalá sea por el bien del país, don Will. Mil disculpas, don Will. Y quiero decir otra cosa muy importante. Sí. El despertar no es solamente un despertar social, sino de comunicación. O sea, las redes sociales han abierto ese espectro de comunicación y de intercambiar información. Ya los grandes medios como El Tiempo, Semana, como RCN, como Caracol, ya no tienen la hegemonía de esa información y la absoluta verdad de esa información. Entonces, ya la gente se informa, y no solamente se informa, sino investiga. Y eso ha hecho que la gente tenga un mayor impacto de conocimiento y de tener una opinión más objetiva y más clara de la realidad del país. Y eso Sí, dígame, José. No, de pronto, don Andrés, quiero comentar algo que se está viendo casualmente en esto, y casualmente las redes son muy buenas, pero también hay dificultades muy grandes. Y lo que en este momento está por decir, en el país se está comentando resultados del exterior que tenemos el 40, 70% por todo el mundo. Cuando yo digo, hombre, pero por Dios, ¿de dónde están sacando eso cuando se abre el lunes, se abre el lunes a las 8 de la mañana y se cierra el domingo a las 4 de la tarde, en el horario a las 4 de la tarde de cada país? Pero esto está inundado con todo el mundo de cosas. Así como son de oro, también son tramposos para poder engañar y generar miles de problemas que realmente no son ciertos, porque eso se está viendo y realmente pues eso es inadmisible que en este momento esté presentando, pero la emoción está impulsando a hacer eso. Mil disculpas. Claro. Estrategias deshonestas que siempre hemos visto en toda esta campaña y creo que han primado la deshonestidad, la falta de respeto a la conciencia social, a lo que hemos visto de los candidatos y de sus seguidores inmediatos. Hay fenómenos interesantísimos en estas elecciones. Si uno se pone a reunirlos todos, se da cuenta de que es mejor como ponerle lo que lo ponen a las películas en español, que le ponen una palabra al final que dice fin. Fin. A eso también le debieran de poner fin a esto, porque es que lo que hemos visto en esta campaña ha sido verdaderamente horrendo, es horroroso. Es una demostración del salvajismo político que nosotros tenemos. Y infortunadamente, pues no son todos, pero la gran mayoría participan en este tipo de actividades y de acciones. Tenemos 2 minutos más, Alba Lucía, para que hablemos sobre este tema de la conciencia social y miremos a ver si nosotros cumplimos nuestro cometido con esa serie de programas dedicados a abrir un poco la conciencia social, porque es que esa es la finalidad nuestra. Alba Lucía. Cuando escogimos que la conciencia social posibilita el desarrollo humano, además que es un desarrollo humano integral, es porque ese desarrollo humano debe brindar las herramientas precisamente para fortalecer esas habilidades necesarias que debe tener el pleno desarrollo personal de los sujetos, del sujeto que es ético y político. Y esto es una construcción social. Y lo que nosotros soñamos es con una comunidad que sea libre de violencia, que sea armónica, con niñas, niños y adolescentes que viven
¿entiende? ¿Verdad? Un proyecto de vida, tengamos un mejor proyecto de país. Por eso le decimos no al abstencionismo y por eso estamos intentando a votar con conciencia social. Muy bien. Bueno, pues ha sido una discusión interesante. Lástima que el tiempo sea tan corto, pero hemos tocado un punto vulnerable, un punto esencial en lo que es el desarrollo humano, que es la conciencia social. ¿Quedaría claro? No lo sé, pero hicimos un esfuerzo interesante para poder ayudarle a la gente a pensar un poco en lo que es su verdadero papel dentro de una sociedad. No es solamente comer, dormir y trabajar. No, hay algo mucho más importante para desarrollar, que es precisamente, empezando por la conciencia social, poder aprender de los demás, cómo son los demás, pero esencialmente cómo soy yo y qué participación tengo en la sociedad yo, qué es lo que yo hago bien, qué es lo que yo hago mal, y cómo entender esa definición del bien y del mal para poder darnos cuenta de que podemos aportar. Y si no podemos aportar cosas buenas a la sociedad, debemos quedarnos callados, como decía Altamirano. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Juan José Orrego, muchas gracias. Le damos gracias a don Juan José Orrego, a Andrés González, al doctor Vergara, que ya se nos fue, y a William Restrepo y a todos nuestros amables oyentes y los que nos ven en las redes sociales. Dentro de 8 días nos veremos con otro tema en Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Luego. Es mi problema, gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Así sangre azul y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda, HJRL 1520 kHz en amplitud modulada.